Hablamos del doble aguinaldo y los plazos que existen para pagarlo. Además que CONAMIPE ha señalado movilizarse para fin de año. A propósito de esta situación, nos acompaña don Jaime Durán, viceministro de Presupuestos. Gracias por estar con nosotros. Pese a la prórroga que han señalado hasta el mes de abril del próximo año para el pago del doble aguinaldo, ¿qué es lo que habría ocurrido en este tema? Porque CONAMIPE quiere marchar en esta situación. Buenos días, Pablo. Un saludo cordial a la gentil audiencia de Unitel. Bueno, sensiblemente tenemos esta situación. Sin embargo, lo que hay que aclarar es que el crecimiento boliviano está mostrando un sólido desempeño. Tenemos los datos, nos indican que estamos creciendo a una tasa del 5.23% y este crecimiento ha sido generalizado. Es decir, son pocos los sectores que han tenido un radio de crecimiento que pueda ser inferior a esto. En general, los sectores han crecido por encima de este promedio. Ahora, lo que ocurre con la microempresa es que hay que aclarar que la microempresa también se ha beneficiado de este crecimiento. No debemos olvidar que cuando la economía crece, lo que ocurre es que el mercado interno crece y por lo tanto también las microempresas se benefician de este resultado. Permítame, viceministro, ahí señalaban ellos de que el crecimiento que ellos tienen es por sectores y no el global del 5% que habrían previsto, más bien que ellos habrían crecido menos de aquello. Bueno, en realidad ahí los datos estadísticos son contundentes, ¿no? En general la economía se ha expandido. Ahora, lo que se debe entender bien es de qué estamos hablando, ¿no? Por si acaso, lo que gatilla al segundo aguinaldo es el crecimiento en volumen. Eso es lo que mide el crecimiento del Producto Interno Bruto, no las utilidades, eso se tiene que tener muy claro. Entonces, en términos de lo que significa el volumen de producción, yo dudo mucho que alguna microempresa pueda decir que no ha crecido, porque en realidad la tasa de crecimiento que utiliza el segundo aguinaldo, si la gente se pone a pensar, no es una tasa alta, es 4.5%. Es decir... ¿Y cómo se explica el volumen de crecimiento en cuanto a los microempresarios? Por ejemplo, la producción que ellos tienen es limitada. En realidad el ejemplo es muy sencillo. Por ejemplo, si el año 2014 un microempresario ha producido 100 chompas, para alcanzar el 4.5, el 5%, quiere decir que este año han producido 105 chompas. Y en realidad las microempresas no es que han producido solo 100 para pasar a 105. En realidad estamos pasando de 100 a 120, 130, 140. En realidad la dinámica de las empresas en general muestra un crecimiento importante en un entorno, y esto es importante que lo sepa la población, en que los precios de las materias primas han descendido, porque como bien se recordará, ya el año pasado nos decían, porque se está cayendo el precio del petróleo, la economía ya no va a crecer. El 2014 se equivocaron, el 2015 otra vez anunciaron que se iba a caer. Estamos creciendo al 5.23% porque esa es la tasa natural de crecimiento de la economía boliviana. Los microempresarios entre sus argumentos manejaban que el material es más costoso, que existe inflación hasta fin de año y que la sensación del consumo es mucho más alta, o sea que deben elevar los precios y el consumo es menos. Entonces, ¿cómo se explica esta situación? Bueno, ahí los datos son contundentes nuevamente, ¿no? Fíjate que los datos a octubre nos muestran una tasa de inflación menor al 3%, ¿no? Estamos hablando de 2.73%, lo cual nos muestra un entorno de inflación bastante bajo, ¿no? Y en general en estos últimos años hemos tenido inflaciones bajas, ¿no es cierto? Por un lado. Por el otro lado, no debemos olvidar que en general esta situación de crisis que se está viendo en los países vecinos está haciendo que sus precios desciendan y por lo tanto los costos de los insumos también están bajando. Ahora hay una cuestión que a fin de año aparece y lo conocen bien nuestros compañeros microempresarios, es que la demanda aumenta, precisamente por todo lo que significa el pago de los aguinaldos. Entonces, estos aguinaldos mueven la economía y por lo tanto los más grandes beneficiarios son los microempresarios porque el gasto típico del consumidor a lo que se destina es fundamentalmente a productos de origen interno y eso permite una fuerte movilización. De hecho, en realidad, si uno consulta sector por sector, va a encontrar que es precisamente a fin de año cuando las ventas aumentan. Los microempresarios, los pequeños empresarios, quienes se sufren más este debate del doble aguinaldo, es precisamente porque ellos señalan que al traer la materia prima o al comprarla en el país, estos precios se hacen más elevados. Esto a razón de que, por ejemplo, el dólar se mantiene a la misma cotización ya durante varios años. Otros países han elevado la cotización del dólar precisamente para hacerse competitivos. ¿Por qué no en Bolivia? Bueno, en realidad ahí más bien el argumento es al revés, ¿no? Ahí se tiene que entender bien. En realidad, cuando un país devalúa su moneda, lo que hace
es lograr que sus exportaciones sean más baratas. Digamos, en Argentina devalúan su moneda, lo que va a ocurrir es que las exportaciones hacia Bolivia se hacen más baratas, ¿no es cierto? Y en el caso de los insumos pasa eso. Como en general los países han ido cambiando el valor de su moneda, aunque ahora están volviendo a la misma senda, el costo de los insumos para el caso boliviano son más baratos. Y más bien lo que permite que contemos con un tipo de cambio estable, un tipo de cambio que evidentemente se ajusta a las condiciones internacionales, es que logramos una estabilidad tanto interna como externa. En ese sentido, el argumento que más bien están utilizando actúa al revés, y esa es una de las situaciones importantes que está pasando en Bolivia. Viceministro, ¿qué se le dice entonces a los microempresarios que pese a esa prórroga y a la explicación que usted nos brinda, ellos dicen que sus ingresos son menores? Bueno, no es una explicación que se esté dando recientemente, ¿no? En realidad, desde que se ha instituido el doble aguinaldo, tanto empresarios como microempresarios lo han rechazado porque es natural. O sea, se entiende de que, digamos, si uno tiene beneficios de lo que significa la producción, no quiera compartirlo. Entonces, ese argumento no es nuevo. Lo que nosotros instamos más bien a que cuando la economía va bien, los trabajadores tienen que beneficiarse, ¿no es cierto? Y ese beneficio también redunda en los empresarios y microempresarios. ¿Por qué? Porque el segundo aguinaldo, reitero, fomenta el mercado interno, aumenta la demanda agregada, y eso significa más ventas para los microempresarios y se genera un círculo virtuoso que permite, entre otras cosas, aumentar la tasa de crecimiento y el bienestar de los bolivianos. ¿Qué se ha previsto para los próximos años? ¿Este crecimiento será constante o bajará? Bueno, en realidad nosotros más bien estamos previendo que aumente. En realidad la tasa natural ya de crecimiento de la economía boliviana es del 5%, o sea, alrededor del 5% siempre vamos a crecer. Pero la idea es que a partir de la implementación del plan hacia el 2020, a partir de la implementación de la agenda hacia el 2025, logremos tasas que superen el 5%, que podamos llegar al 7%. En ese sentido... Eso me dice el viceministro que han previsto que desde la fecha hasta el 2025 el crecimiento va a ser sobre el 5%. Así es, en realidad la idea es que podamos crecer arriba del 5%, no porque se trate de un deseo, sino fundamentalmente que ya contamos con un plan, que ese plan está ligado a inversiones muy grandes que estamos realizando en este nuevo modelo económico. Que el secreto del nuevo modelo económico es muy simple. Lo que hacemos es aumentar la inversión productiva, es decir, producimos más, y por el otro lado redistribuimos el ingreso, generamos mercado. Esas dos elementos permiten que la economía boliviana crezca. Reitero, no como un deseo, es lo que hemos estado haciendo en los últimos 10 años. Y por esa razón, en este momento, Bolivia, en un contexto bastante adverso, muestra que ha estado preparada para enfrentar la crisis y, por lo tanto, esta política debe continuar. En conclusiones, viceministro, ¿qué se le dice a los pequeños y microempresarios con AMIPE que ha previsto una marcha para este 27 de noviembre? ¿Deben pagar o no el doble aguinaldo? Bueno, lo que nosotros exhortamos a los compañeros microempresarios es que estas medidas no son necesarias, porque estamos demostrando con absoluta claridad que existen las condiciones para pagar el segundo aguinaldo y que esto debe hacerse efectivo. Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Don Jaime Durán, viceministro de Pensiones. Continuamos con más en la revista. Gracias. Muchas gracias.